doctores, buenas tardes. El tema que vamos a tratar hoy día es medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo. El día de ayer, con los dos salones, estuvimos hablando sobre las medidas cautelares de manera genérica, ¿no? Así que ahora vamos a adelantar un poquito y vamos a conocer las medidas cautelares en su dimensión más útil. ¿Para qué sirve realmente, no? Pero vamos a focalizar las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo porque lógicamente ese es el tema que nos interesa. Para empezar, el proceso contencioso administrativo, ustedes saben que es un proceso judicial, así como hay proceso penal, civil, laboral, comercial, tenemos nuestro proceso contencioso administrativo. Este proceso contencioso administrativo, ¿para qué sirve? Sirve para que el Poder Judicial, es decir, un juez especializado en materia contenciosa administrativa, vaya a ejercer control sobre las actuaciones administrativas y además para tutelar los derechos e intereses de los administrados. Esto parece medio raro, ¿no? Pero normalmente es lo que hacen todos los jueces, controlar la legalidad, controlar la constitucionalidad. En este caso, el juez contencioso administrativo lo que va a hacer es controlar que la administración pública haya hecho bien su trabajo. ¿Y eso qué significa? Que haya resuelto alguna controversia, haya resuelto algún pedido conforme a ley o al ordenamiento constitucional. ¿Para qué? No solamente para controlar, sino que en ese afán de control permita tutelar los derechos de los administrados. Ustedes van a una entidad pública, piden una licencia y les rechazan su licencia por las puras, sin razón, sin sustento suficiente, ustedes se quejan, pero apelan y resuelve la misma entidad. Entonces, puede ser que la misma entidad no tenga las intenciones de revocar su propia decisión. Entonces, los administrados quedan desprotegidos. Entonces, frente a esa desprotección, frente a esa asimetría que existe entre los administrados y la administración, aparece el proceso contencioso, un juez que se encarga de controlar lo que hace la administración pública. Entonces, cuando yo hablo de administración pública, ustedes saben que estamos refiriéndonos a todo tipo de entidades públicas, ¿no? Todas las entidades públicas. Es decir, cualquier controversia que surja en una entidad pública, si es que no se resuelve o no satisface sus derechos en sede administrativa, tienen una segunda oportunidad de irse a la vía judicial. Y en la vía judicial no se van a ir al juez de familia, pues no, ni al juez penal, ni al juez civil. Se van al juez contencioso administrativo, allí presentan su demanda para que el juez contencioso pueda verificar si efectivamente ustedes tienen razón, no les han tutelado sus derechos o quizás pues la administración ha resuelto mal. Para eso sirve el proceso contencioso administrativo. Ahora, cuando nos vamos a un proceso judicial, nosotros buscamos tutela de papá Estado, ¿no? Que nos tutele, quiero protección, mira lo que me ha pasado. Y cuando hablamos de mecanismos de defensa, mecanismos procesales, encontramos tres tipos, ¿no? La tutela ordinaria, la tutela urgente y la tutela cautelar. La tutela ordinaria está referida a los procesos normales, principales, que le dicen, que lo vamos a ver de repente más adelante. La tutela urgente es lo mismo, pero con ciertos parámetros que hacen más corto el proceso, buscan que sea más rápido por lo mismo que es urgente. Y la otra clase de tutela es la tutela cautelar, que es lo que nos vamos a abocar ahora, ¿no? La tutela cautelar, como su nombre dice, tiene por finalidad cautelar, proteger. Esta tutela cautelar tiene una finalidad. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros pensamos en un proceso judicial, decimos, ahora me voy al juez para que vea lo que pasa. Pero resulta que a veces no pasa nada, ¿no? Me voy ante el juez. ¿Y qué hace el juez? Tiene 3.000 procesos. ¿Qué va a hacer el juez? Tu proceso era muy importante y los otros 3.000 también. Entonces, sucede que a veces nosotros no sabemos si realmente el proceso, irnos donde el juez, va a ser efectivo, ¿no? Mejor ya me aburro y ya lo dejo ahí, ya no reniego más, ¿no? Porque a veces el tiempo cumple un rol trascendental. Si ustedes tienen una plata en la que quieren invertir en un negocio y les rechazan la licencia y les dicen que judicialmente se demora 4 años más, imagínense. O sea, ¿realmente vale la pena
¿no? Un proceso tan largo, y se pelearon un año con el municipio que no les quiere dar su licencia. Encima se va a ir a un proceso judicial que puede durar 4 años más, 5 años. Entonces uno dice, previsiblemente hay que estar loco, pensar, pelearme con un municipio para después de 5 años probablemente consiga mi licencia. Y si es que me apelan, tengo un año más en la Corte Superior y sabe Dios, si se va en casación, otro año más. O sea, uno tiene una plata para iniciar un negocio, abrir un establecimiento, pero si es que no te dan la licencia, irse al juez, pelearse 7 años para que te lo puedan dar, yo creo que es una cosa completamente irracional, ¿no? Porque lo que ustedes quieren, como abogados, es conseguir la solución al problema de su patrocinado ya, ahorita. Más aún si ustedes tienen razón, ¿no? Más aún si es que ustedes consideran que la administración ha cometido un acto arbitrario, abusivo, o no se ha ceñido los parámetros de la ley. Ustedes dicen, pero no me pueden hacer eso, yo cumplo con todos los parámetros, yo me he sometido a la ley, ¿por qué me rechazan? Entonces, si ustedes están buscando justicia, es absurdo irse a un proceso judicial 7 años para conseguir justicia después de 7 años, es que es de loco. Entonces todo lo que hemos estudiado de derecho, de justicia, tutela, no sirve para nada, pues porque ¿qué hacemos con 7 años? ¿No? Nosotros queremos la solución ahorita, ya. Entonces, en esa lógica pensamos, ¿no? Y decimos, a ver, ¿realmente el proceso judicial tiene sentido después de 7 años? Y sabe Dios todo lo que cueste el abogado, de repente todo lo que me va a costar el abogado, el tiempo, ya no tiene sentido, pues, ¿no? Mejor yo voy mismo y me la arreglo con el alcalde, pues, ¿no? Es que es una cosa de loco. Entonces allí empezamos a reflexionar, ¿realmente la tutela jurisdiccional es efectiva? O sea, ¿realmente la tutela que el Estado nos da realmente sirve para algo? ¿No? ¿Realmente sirve? Si pensamos en una lógica de proceso común y corriente, llamado ordinario, en un proceso normal, pues no tiene sentido, ¿no? Yo por lo menos, si fuese abogada, que no lo soy, o sea, lo soy, pero ejerzo de juez, yo diría, es que si yo sé que a mi cliente eventualmente le van a dar licencia después de 7 años, le diría, ¿para qué te vas a pelear? Pon tu negocio en otro lugar que te puedan dar. Cambia de giro. O vamos a buscar una conciliación, una transacción en el municipio. ¿Pero qué es un proceso judicial? O sea, ¿qué va a hacer el juez finalmente? ¿No? O sea, entonces pensamos en que todo lo que venimos estudiando de derecho, justicia, pues no tiene sentido. Sin embargo, eso no es así, ¿no? ¿Qué sucede? Existen pues las medidas cautelares, ¿no? Que tienen la finalidad tuitiva. En el proceso contencioso administrativo, esta finalidad tuitiva y todo el problema que les cuento de los eventuales 7 años se torna más complicado aún porque ustedes saben que lo que dice la administración pública tiene eficacia inmediata. Es decir, así ustedes apelen, la resolución no se mueve. Si a ustedes lo sancionan, el hecho de que ustedes pongan una demanda judicial, no pasa nada, ustedes igualito pagan. Si ustedes, por ejemplo, se van a la vía penal y los condenan o a la vía comercial, ¿no? Y los condenan al pago de una suma de dinero, pague usted 100.000 soles, ustedes apelan la sentencia y automáticamente se suspenden los efectos, no pagan. Para nosotros, los que nos dedicamos al mundo de la vida administrativa, no es así. A ustedes los sancionan con 10 UITs y ustedes no pagan. Ustedes pueden demandar judicialmente, pero igualito tienen que pagar, porque los actos administrativos son eficaces, no se suspenden. Y la misma ley dice claramente, ¿no? Dice, los actos administrativos no se suspenden con la interposición de la demanda judicial. Es decir, la administración pública te dice, mira, a mí me da igual que tú pongas tu demanda judicial, porque lo que yo he dicho no se suspende. La eficacia es inmediata. Si quieres que se suspendan tus medidas cautelares, que el juez me ordene que lo suspenda, y esa orden que me va a dar el juez, mientras no haya sentencia, solamente puede ser mediante una medida cautelar. Es decir, la medida cautelar es una decisión que da el juez, ¿no? En nuestro caso, el proceso contencioso, es una decisión que da el juez para suspender los actos administrativos, prima facie. Es decir, si los actos administrativos, las resoluciones, las decisiones de cualquier entidad pública generan una afectación a las personas, ustedes se van a la vía judicial. Pero por más que se vayan a la vía judicial,
Lo que le han ordenado tiene que cumplirse. La única forma que pueden ustedes conseguir rebatir esa circunstancia es con una medida cautelar. Entonces empezamos a entender más la trascendencia. Sabemos que una medida cautelar es el único mecanismo que puede suspender las decisiones administrativas. Sabemos que la medida cautelar es una medida, es una decisión que da el juez para hacer que esos 7 años de proceso judicial, por más que duren 7 años, yo pueda conseguir justicia inmediata. Entonces, empecemos un poquito, ¿no? ¿Por qué yo hablo de justicia inmediata y esas cosas? ¿Qué sucede? Que las medidas cautelares tienen 3 características conocidas, ¿no? Que es provisional, que es instrumental y que es variable. Es provisional, ¿por qué? Porque si el proceso va a durar 7 años, ustedes piden una medida cautelar al juez. Dijo, señor juez, quiero que me dé una decisión que me pueda proteger mientras tanto. O sea, usted siga nomás con su proceso, pero mientras tanto dé una medida cautelar para asegurar que al final se cumpla el objetivo de este proceso. Por ahora, con lo que yo le estoy demostrando, yo demuestro, yo puedo evidenciar que tengo razón, que tengo derecho. Así que con estas razones, yo quiero que usted las valore y me dé una orden judicial, una decisión adelantada, para yo poder ejercer mi derecho. Es una medida provisional. Ojo, que no es la sentencia, no es la sentencia, es una medida provisional. Es decir, con los elementos reciencitos que tiene el juez, que solamente le da la parte demandante, con eso el juez analiza y verá si es que ustedes más o menos los convencen de que tienen razón. Y si por ahí los convence, le dice, te doy esa medida, pero ojo, es provisional. Es provisional porque la decisión definitiva se va a dar con la sentencia. Así dure un siglo, se va a dar con la sentencia, ¿no? Entonces es provisional. Es instrumental. Es instrumental porque la medida cautelar no se manda sola, no vive sola en el espacio. Solamente se da una medida cautelar si está colgada de un proceso principal. Es decir, tiene que haber un proceso principal en giro para que una medida cautelar exista. Existen medidas cautelares que se dan antes del proceso, lo vamos a ver luego, pero siempre tiene que existir un proceso principal. Las medidas cautelares son instrumentales. Y finalmente es variable. ¿Por qué es variable? Porque varía, cambia. Ustedes piden una medida cautelar y con el tiempo lo que le han dado no es suficiente, pueden cambiar la forma de la medida cautelar. Ustedes piden una medida cautelar y convencen al juez de que ustedes necesitan una protección ahorita, pero pasa el tiempo y el juez toma conocimiento de que las condiciones de necesidad que ustedes tenían ya no las tienen, que lo que pasaba en ese momento no tenían, y pueden cambiar la medida cautelar, pueden variarse las condiciones. Entonces, no es perpetua. Entonces, de allí las 3 características, ¿no? En el proceso contencioso administrativo tenemos que son permitidas las medidas cautelares antes o dentro del proceso. Antes del proceso, la verdad es que esta regulación está más pensada para el proceso civil, pero igual lo han regulado para nosotros. ¿Qué sucede? Que una medida cautelar puede ser antes de que ustedes interpongan una demanda, porque ustedes saben que armar la demanda judicial, bueno, tiene ciertas complicaciones, pero si ustedes quieren una tutela inmediata pueden ir, la ley les permite que vayan antes, pero una vez que le dan la medida cautelar tienen 10 días para que interpongan su demanda principal. Es decir, siempre van ustedes a tener que utilizar un proceso principal para tener una medida cautelar, ya sea que lo presenten antes de presentar la demanda o una vez que ya tienen su proceso judicial iniciado, durante el trámite pueden pedir la medida cautelar. Por eso que la oportunidad es antes del proceso o durante el proceso. Este decreto Supremo 013/2008 JUS es el texto único ordenado, ¿no?, de la ley que regula el proceso contencioso administrativo vigente. Ahora, si queremos conseguir una medida cautelar, no es que ustedes van, le lloran al juez y le dan. Hay que cumplir con 3 requisitos. Bueno, en sí son 4. Un requisito, un grupo que son requisitos de procedencia y otros que son requisitos de ejecución. Los requisitos de procedencia son 3. Se considere verosímil el derecho invocado. Es decir, la razón que ustedes le dan al juez para que los puedan convencer al juez de que ustedes tienen el derecho, tiene que ser verosímil. ¿Eso qué significa? Que tienen que tener apariencia del derecho, o sea, tienen que tener documentos, evidencias, pruebas que den a conocer o den a entender preliminarmente, porque no es una sentencia, es preliminarmente que tienen razón, que realmente están litigando con razón. Porque ustedes saben que hay muchos procesos que son
innecesarios, o son procesos pues manifiestamente improcedentes. Entonces, no crean que porque van y le lloran al juez lo convencen. Tienen que presentar su pedido de medida cautelar con elementos probatorios que demuestren, conduzcan a pensar que lo que ustedes dicen es justo, ¿no? Realmente se merecen una medida de protección. Si es que ustedes consiguen convencer al juez que tienen derecho, el segundo requisito es que ustedes demuestren que hay peligro en la demora, ¿no? ¿Qué significa peligro en la demora? Muchas veces nos decían, ¿no? El peligro de demora lo tienen todas las medidas cautelares porque todos los procesos se demoran. Entonces, como todos los procesos se demoran, la sola existencia de un proceso es peligro de demora. Lo dicen muchas medidas cautelares, muchas, pero eso no es cierto. A veces los abogados han hecho un mal uso de esas medidas cautelares y lo que ha generado es que la jurisdicción se limite a dar medidas cautelares. ¿Y qué dice el proceso contencioso administrativo? Dice, para que tengas una medida cautelar, primero me demuestras que tienes bastante razón en lo que me estás diciendo, me tienes que demostrar. Y segundo, me tienes que decir además que tienes urgencia de que yo te dé una tutela inmediata. Urgencia, o sea, no es que yo voy a ir repartiendo medidas cautelares como naipes, ¿no? No. ¿Quieres protección? A ti, no. Alguien que se merezca la medida cautelar, es decir, que no solamente tenga apariencia de derecho, sino que además tenga una urgencia de protección inmediata. Segundo requisito. ¿Y la otra razón justificable cuál sería? Bueno, lo que pasa es que la administración pública es tan variada, ve desde municipios, programas, todos los ministerios. La administración pública es muy amplia, entonces hay casos concretos que requieren analizarse caso por caso. Entonces, probablemente en un caso me parezca que es urgente que tutelen a una persona que acaban de botar del trabajo, pero en otro caso probablemente me parece que es urgente que suspendan la ejecución de un embargo que quiere hacer SUNAT contra una empresa, porque si es que lo embargan probablemente paralizan las cuentas y le pueden llevar a la quiebra. Cada caso es distinto, la infinidad de ejemplos es sorprendente, ¿no? Así que la ley se ha puesto en que nosotros, para demostrar que tenemos urgencia de tener una medida cautelar, tenemos que demostrar que hay peligro de demora por una razón que realmente se considere justificable. Y el tercer requisito de procedencia es que la medida resulte adecuada para garantizar la eficacia. ¿Eso qué significa? Ustedes saben que hay un montón de medidas cautelares en el derecho procesal civil. Han visto que el bagaje de medidas cautelares, ¿no? Medida cautelar de embargo, secuestro conservativo, retención, intervención. Cuando en el proceso contencioso administrativo la gente pide medidas cautelares, no le dice, señor juez, quiero que me dé una medida cautelar. Pero así no puede ser, es insuficiente. Ustedes tienen que decir qué clase de medida cautelar, ¿no? ¿Por qué quieren ustedes, por ejemplo, digamos, que ordenen una medida cautelar en forma de inscripción y no quieren una medida cautelar en forma de suspensión? Tendrían que acreditar, por lo menos justificarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una barbaridad de medidas cautelares, de formas de medidas cautelares, pero ustedes en este caso tienen que decir por qué. Y tienen que justificar que lo que están pidiendo ustedes es una medida que va a ser eficaz para garantizar su derecho. Y aquí es muy importante que ustedes tengan en cuenta la balanza, ¿no?, de la justicia, porque muchos abogados, en mi experiencia, creen que cualquier medida cautelar se puede dar, y en el contencioso es un grave problema, porque a veces la administración pública debe plata, pensiones, CTS, ¿no? A veces la administración pública debe plata por devolución de dinero. Entonces ellos dicen, señor juez, quiero que me den, que me adelanten el pago, porque al final de todas maneras me lo van a dar, yo tengo razón, ¿no? Entonces, y yo porque necesito, estoy que me muero de hambre, tengo 10 hijos que mantener y no tengo plata. Ahí está mi peligro de demora. Entonces, uno dice, a ver, un embargo, o sea, embargar al Estado provisionalmente. Sí, claro, porque a los particulares le hacen. Una persona que le debe a otra persona, le ordena un embargo, automáticamente le retienen las cuentas, ¿no? Entonces, ¿por qué no se hace igual? Y no se puede hacer igual en el proceso contencioso administrativo, porque las reglas de defensa que tiene el Estado es mucho más amplia que lo que tiene el particular. Entonces, al Estado, por ejemplo, no lo podemos embargar.
hay un principio jurídico que no es ahí, que se llama el principio de fiscus semper solvens. ¿Eso qué significa? El Estado siempre es solvente. Es decir, si tú quieres cautelar tu pago con la medida cautelar, no te preocupes, que el Estado siempre tiene plata. Hay un tesoro público, las arcas, que tarde o temprano te van a pagar. Así que no cabe peligro de demora en tu caso. Y en esos casos, fíjense, encontramos un problema, ¿no? Porque ¿cuál sería la medida adecuada para que una medida cautelar? Eso mucho va a depender del caso. Lo que nosotros tenemos que tener presente acá es una balanza que significa el equilibrio, ¿no? El equilibrio de la mínima injerencia. Yo quiero protegerte a ti, pero sin que eso signifique mayor afectación para otra persona. Si tengo que afectar, la afecto, pero en lo menos posible. Yo quiero protegerte sin afectar a nadie. No es que el juez actúe en venganza, tú le has hecho eso, ahora te friegas. No. ¿No? Una medida cautelar lo que busca es garantizar el cumplimiento, ¿no? de la decisión definitiva, de la sentencia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tipo de medida cautelar. El tipo de medida cautelar tiene que ser adecuada para garantizar la eficacia, nada más. Entonces, estos tres requisitos vienen a ser los requisitos de procedencia. Es decir, ustedes tienen que cumplir con esos tres requisitos de manera concurrente para que pueda proceder su medida cautelar. Ahora, si es que ustedes logran conseguir que esos requisitos se cumplan, el juez le va a dar una medida cautelar. Y ustedes allí, si es que consiguen una medida cautelar, aparece otro requisito, que es el requisito de ejecución. El juez dice, mira, yo te doy la medida cautelar, pero yo no sé si tú tendrás razón o no razón. A mí medio que me has convencido con las pruebas preliminares que me has dado, pero ¿qué tal si la otra parte viene con sus pruebas y me demuestra todo lo contrario? ¿No? ¿Qué significaría eso? Que me has hecho incurrir en error, me has hecho darte una protección que probablemente no te corresponde todavía. Así que yo no puedo protegerte a ti porque solamente a ti, tengo que buscar un equilibrio. Así que, si es que yo te doy una medida cautelar, tú me tienes que garantizar a mí que vas a resarcir los eventuales daños que les puedes dar a la otra persona. La contracautela es como la garantía, ¿no? La garantía que la persona que pide la medida cautelar le da al juez para que el juez asegure que si es que se le causa un daño a la otra parte, con ese aseguramiento pueda solventarse. Entonces, estas garantías son de dos naturalezas, personal y patrimonial. Personal es lo que se conoce como caución juratoria, ¿no? Es un acta, ustedes piden una medida cautelar, van donde el secretario judicial que está teniendo su causa y se levanta un acta, firman, huella digital, donde ustedes garantizan con su palabra, que van a solventar todos los gastos que irroguen los daños que eventualmente podrían causar si es que al final la sentencia sale en contra de ustedes. Es una garantía de naturaleza personal, la caución juratoria, pero también hay garantía de naturaleza patrimonial, es decir, ustedes van y garantizan con algo pues que efectivamente puede ser, no sé, una prenda, una fianza, puede ser su casa, no sé, ¿no? Efectivo, a veces dan un certificado de consignación, ¿no? Depositan al Banco de la Nación, que esa plata no la va a usar nadie, va a estar ahí depositado en garantía para que al final, si es que la sentencia es en contra de ustedes, eso se pueda pagar como resarcimiento a la otra parte. Es un requisito de garantía que ustedes, después que consigan la medida cautelar, tendrían que ofrecer. ¿Cuándo procede cada uno? Eso mucho va a depender de lo que pidan, qué es lo que quieren ustedes conseguir provisionalmente, ¿no? La ley dice que especialmente, no lo dice que es obligatorio, dice que especialmente son procedentes las contracautelas de naturaleza patrimonial cuando la gente tenga que pedir algo relacionado con dinero. Si ustedes quieren que le suspendan una multa, una retención, pues son especialmente exigibles las contracautelas de naturaleza patrimonial. Eso significa que mucho va a depender del juez, ¿no? Y de las condiciones que ustedes ofrezcan para señalar que con esa garantía suficientemente se acreditará. ¿Qué tipo de medida cautelar son procedentes en el contencioso? En el contencioso principalmente son dos clases, ¿no? La ley ha señalado la medida de innovar y de no innovar. Ya les he dicho que hay una barbaridad de tipos de medidas cautelares. En el contencioso principalmente son estas las más procedentes, pero no son las únicas, ¿no? Porque también hay otro tipo de medidas. ¿Qué significa una medida de innovar? Innovar es cambiar, ¿no? Entonces,
Digamos, imaginemos que a ustedes les han clausurado provisionalmente un local comercial. Están clausurados. La orden dijo, clausúrese. Y se clausuró. Entonces, ¿cómo me van a clausurar? La razón por la que me han clausurado es absurdo, no se ajusta, es mentira, es falso. Señor juez, me han clausurado. Quiero una medida cautelar de innovar, de cambiar el status quo que tengo ahorita. Y ahorita estoy clausurado, quiero que me cambie. Quiero que lo abran provisionalmente. Porque yo tengo razón. Y al final usted va a terminar diciendo eso, que yo tengo razón y que se anule la orden de clausura. O sea, finalmente yo voy a seguir operando. Pero si yo espero todo el proceso judicial clausurado, pues me voy a la quiebra, tengo familia, tengo todas las razones. Entonces, eso sería una medida de innovar, ¿no? De cambiar. Un pedido que cambiar la decisión administrativa con la cual ustedes están entrando al proceso. Y la medida de no innovar es al revés. Si ustedes tienen la orden de clausura, pero todavía no lo ejecutan, ustedes están yendo al proceso judicial y digo, pues, me han ordenado que clausure y me han dado tanto tiempo, me han dicho que yo tengo que cerrar, pero no puedo cerrar, el daño que me van a hacer, sobre todo porque yo tengo razón, sobre todo porque me están sancionando abusivamente. Quiero por favor que mediante una medida cautelar usted ordene no innovar, que no me cambien la situación de hecho que estoy entrando ahorita. Ahorita entra la demanda, yo estoy entrando con mi demanda al proceso sin la clausura efectiva. Así que quiero que usted disponga que no se cambie esa situación, que los efectos de la resolución que ordena la clausura se suspendan. Se suspendan hasta que salga la sentencia. Cuando salga la sentencia y se demuestre que yo no tengo razón, y ahí que me cierren, que me manden al paredón, lo que sea. Pero ahorita que no me cierren el establecimiento. Fíjense, ¿no? Entonces, son dos tipos de medidas usualmente más procedentes, porque lo que quieren los administrados es que se suspendan los efectos, ¿no?, de la decisión administrativa, o en algunos casos, que se varíen los efectos, ¿no?, provisionalmente. Entonces, más o menos estos son los rangos generales, preliminares, que necesitamos saber para tener una idea de lo que son las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo, ¿no? Doctores, con eso, yo les agradezco mucho su atención.